Bebí sin pensarlo. Y después, no sabía qué había pasado. Fue como si me arrojaran gasolina por la espalda y me prendieran fuego. Cuando una persona ceda a otra persona y luego la viola, está claro que se trata de humillarla. Si mantienes relaciones sexuales con alguien que está ahí, como un pez muerto, ¿puedes interpretarlo como un sí, como consentimiento? Son hombres en los que confías, pero por la noche se transforman. Me parece fatal, porque yo he sido ese pez muerto. La mayoría de los agresores piensan que no los atraparán. A veces incluso se transmiten violaciones en vivo. Ellos disfrutan de ese poder y ese control. Y luego, en algún momento, decidí ir a la policía. Una mañana, en lugar de ir a la escuela, fui a la estación de policía. Me llevaron con un agente que se encargaba de este tipo de delitos. Y entonces le conté todo lo que podía recordar. Y solo podía recordar fragmentos, como cigarrillos, humo, voces breves y una y otra vez esa luz roja. Una luz a veces parpadeante. Es decir, recordaba una luz a veces intermitente, pero que la mayor parte del tiempo era solo una lucecita roja en la oscuridad. El agente concluyó que todo lo que me hicieron había sido grabado. Y resultó que la policía tenía una orden de registro. Fueron al apartamento, se llevaron la computadora y finalmente encontraron el video en el que me habían grabado a mí y a los dos hombres. También había más videos de otras mujeres. Cuando ambos fueron detenidos, recibí amenazas telefónicas, también de la madre de mi exnovio. Me escupieron en la calle. Experimenté todo un abanico de emociones que uno puede imaginar. Tenía mucho miedo de salir sola a la calle. En realidad, en ese momento, todo empeoró aún más para mí, porque todas mis sospechas se vieron confirmadas. Lo que recordaba se vio confirmado. Fue como si mi mundo se derrumbara. Cuando se llega a juicio, la tasa de condenas por violación en Alemania es tan extremadamente baja que presentar una denuncia es algo que debe pensarse muy bien. Primero, porque significa tener que revivir todo lo que pasó. Y eso es, por supuesto, un gran problema, porque la mayoría de las víctimas deciden no denunciar. Y por eso las estadísticas dan la impresión que el problema no es tan grande. Después de lo que me pasó con la policía, me sentí decepcionada por segunda vez por la representación de nuestro Estado, esta vez en forma de justicia. También me sentí muy impotente, porque tenía la sensación de que me estaban quitando mi derecho a un juicio justo. Y eso a pesar de que, durante todos los años que luché contra esto, nunca hablé de una condena. Siempre hablé solo de un proceso, porque sé lo difícil que es lograr una condena. Ha pasado mucho tiempo y aún se sigue el principio de tu palabra contra la mía. Pero si ni siquiera lo intentas, está claro que no vas a lograr nada. Y a menudo en los juicios
el culpable termina confesando. O si eran dos hombres, tal vez se enredan en mentiras. No puedes saberlo si nunca lo intentas. Emprendí prácticamente todas las vías legales posibles para luchar por mi derecho a un juicio. También apelé ante el Tribunal Constitucional Federal e incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero rechazaron mi caso. Alegaron que no había agotado todas las vías legales en Alemania. Así que todavía quedan algunas incógnitas y no está cerrado del todo. Otro aspecto que me molestó es el debate actual sobre la modificación de la ley. Me complace enormemente que como partido y a nivel nacional hayamos decidido adoptar un enfoque más firme contra el robo y los delitos sexuales mediante drogas de sumisión química. Es absolutamente necesario, señoras y señores, porque estos crímenes son particularmente insidiosos y perversos, y los motivos de sus autores, deplorables y despreciables, no solo afectan a mujeres, o no exclusivamente, también afectan a hombres, pero principalmente afecta a mujeres. Por eso quiero decirlo muy claro, una pena mínima general de 5 años de prisión por robo y delitos sexuales mediante drogas de sumisión química es adecuada y justa. Endurecer las penas solo sirve si se dictan condenas. Mientras se sigan cometiendo tantos fallos y tan graves en el procedimiento para lograr que haya condenas, el procedimiento es completamente equivocado. No resolverá el problema fundamental de prevenir el delito. Muy pocos agresores se plantean de antemano qué pena les espera. La mayoría piensan que no los atraparán. Ya en pleno proceso. En algún momento me llevaron a la sala. Allí se reprodujo brevemente una parte del video. Tuve que verlo de nuevo y confirmarlo también ante el tribunal. Luego, tuve que declarar como testigo. Me llevaron a la sala del tribunal donde estaban los dos agresores. Sus abogados me bombardearon con preguntas durante mucho tiempo. Tuve que comparecer y verlos de nuevo. Las personas que trabajan en los tribunales tienen conocimiento relativamente limitado sobre el trauma, pero si una persona está totalmente disociada cuando presta declaración, puede, por ejemplo, parecer totalmente carente de emoción, mirar a un rincón y hablar de manera monótona, o incluso sufrir un ataque de pánico y ser incapaz de seguir hablando. Si los demás no saben que todo esto son reacciones normales al trauma, a menudo suponen que, bueno, si ni siquiera llora, probablemente no fue tan grave. Y esto, por supuesto, lleva a que los procedimientos o las decisiones tomadas se basen en premisas bastante equivocadas y, por lo tanto, a que no se logre una condena. Recuerdo que mi exnovio lloró. No me miró, pero su mejor amigo estaba allí sonriendo. Tenía una sonrisa en los labios. Sinceramente, poco antes del juicio, una chica del grupo me contó que el mejor amigo de mi exnovio, que en ese entonces era su novio, había hecho algo similar con ella. Pero pensaba que yo estaba exagerando y que no tenía razón suficiente para denunciarlo. Hay distintos tipos de agresores. Primero están los hombres que buscan el control. Algunos de ellos están bien integrados en la sociedad. Son personas equilibradas, tienen un alto nivel educativo y están socialmente bien integrados. Conocen los códigos sociales, son hombres en los que la gente confía, pero en realidad llevan una doble vida. Por la noche son personas totalmente diferentes y se separan por completo de su otro yo y disfrutan de ese poder y control.
Las gotas de sumisión química les dan un control absoluto. Es casi una sensación de divinidad para ellos. Al esposo de Pellicot le parecía muy excitante que otros hombres mantuvieran relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad, y lo observaba y lo grababa en video. La mayoría de estos agresores actúa de manera muy planificada. Se informan sobre qué sustancias pueden obtener o mezclar, cómo conseguirlas y cómo administrarlas correctamente en la dosis adecuada. Algunos incluso las prueban antes, tal vez tomando un poco o mezclándolas en la bebida de una conocida, sin necesariamente intentar agredirla de inmediato, sino solo para ver qué efectos tiene, cuánto duran y qué recuerda la víctima después. Las investigaciones revelaron que hay foros completos, hay foros en línea, grupos de chat o canales, por ejemplo en Telegram, donde los usuarios comparten lo que han hecho, a qué mujeres han violado, cómo procedieron, se dan consejos e instrucciones unos a otros, se incitan mutuamente a delinquir, es decir, a cometer actos de violencia contra mujeres, y también se intercambian videos y material gráfico. Se animan a cometer más delitos. Se informan entre ellos sobre los fármacos que funcionan mejor. A veces también se transmiten violaciones en vivo. Esos foros actúan como una caja de resonancia. Se refuerzan unos a otros una y otra vez, se desinhiben cada vez más, incluso entran en una especie de competencia. ¿Quién habla de manera más sexualmente degradante sobre las mujeres? ¿Quién tiene los métodos más perversos para dejarlas inconscientes o engañarlas? Comparten esta información y de alguna manera lo normalizan. A nadie se le afea haber cometido un delito. Al revés, reciben reconocimiento. Creo que en esos foros se genera cierto sentimiento de grupo entre los agresores, una comunidad que ellos crean. Y hasta ahora nunca he visto, haciendo mi trabajo, indicios de que tengan conciencia de haber actuado mal. Los agresores tienen sus propias estrategias de racionalización. Por ejemplo, dicen, si la víctima no se da cuenta, entonces no fue una violación. Esa es una estrategia para no sentirse tan mal, para mantener su autoestima, para minimizar lo ocurrido y hacerse creer que en realidad no han hecho nada malo. Nadie quiere tener una mala imagen de sí mismo, ni siquiera un agresor. Se distancian de lo ocurrido y quieren verse como el bueno. No asimilan su papel de agresor, lo racionalizan todo. Por ejemplo, dicen que la víctima fue la culpable porque los provocó y no ven culpa alguna en sí mismos. Vivimos en un sistema violento. Empieza con el lenguaje, con los roles de género, que son relativamente rígidos y en los que lamentablemente se está produciendo cierto retroceso. Y en muchos ámbitos, como las microagresiones, por ejemplo. Todo esto desemboca en actos de violencia. Estos hombres a menudo albergan verdadero odio hacia las mujeres, que intensifican aún más hablando de lo terribles que son y de que en realidad son solo objetos a su disposición. Es muy complejo cómo se forma este odio hacia las mujeres. Primero tienen una herida narcisista, tal vez porque una mujer los abandonó o los rechazó. Entonces surge un mecanismo de defensa. Sienten un profundo dolor que transforman en ira y odio. Además invierten la relación víctima-agresor. De repente las mujeres son las malas porque son manipuladoras. Y sienten que deben degradarlas para sentirse mejor, porque no pueden soportar ese dolor, esa humillación. Cuando una persona ceda a otra persona y luego la viola, está claro que se trata de humillarla y en última instancia dominarla. No tiene nada que ver con el sexo. Cuando estoy en algún local en el que sirven bebidas y hay gente interactuando, a menudo observo para ver si ocurre algo inusual, porque cuando cuento lo que me pasó, mucha gente me explica casos similares. Afecta tanto a mujeres como hombres, también heterosexuales. Pero se oculta, es un tema del que no se habla, a menos que ocurra algo realmente grave. En la prensa me apodaron el surfista del tren.
y publicaron enseguida que estaba en coma en el hospital. Más adelante, leyendo reportajes y artículos de periódicos, concluí que no podían estar todos equivocados. Así que cuando me mostraron pruebas de lo que realmente pasó, no lo podía creer. Era una locura. Y lo más loco era la propia contradicción de no poder entender lo que me había pasado y que nadie creyera lo que había pasado. También era desconcertante. Deja mucho margen para la interpretación. Hace solo unos meses, cuando solicité los informes del hospital, descubrí qué es lo que me administraron esa noche. Eran barbitúricos. En realidad son tranquilizantes que supuestamente relajan, pero yo me volví loco. Los barbitúricos tienen un efecto muy sedante. Por otro lado, las anfetaminas son estimulantes. Son sustancias como el éxtasis, por ejemplo. Aquí arriba dice anfetaminas. Pues sí. Increíble. Las anfetaminas podrían haber provocado que el paciente en cuestión sobreestimara enormemente lo que era capaz de hacer. Y los barbitúricos podrían haberle causado una alteración en el funcionamiento de los reflejos, lo que pudo llevarlo a quedar inconsciente sobre el vagón. Lo que deseo es sensibilizar a la gente, que reconozcan que esto realmente representa un peligro y que las sustancias para sumisión química se pueden conseguir fácilmente por internet o en un negocio. Reviso con frecuencia en internet para ver si el mercado cambia en ese sentido. Trato con muchas personas que consumen GBL por dependencia y, por supuesto, tienen que pedir esta sustancia regularmente. Un adicto necesita de 20 a 25 mililitros al día. Me parece muy alarmante, especialmente porque las tiendas en internet en las que se vende GBL a menudo ni siquiera disimulan que no solo es un disolvente o producto de limpieza, sino también una sustancia estupefaciente. Eso es lo más preocupante, que una sustancia que se puede usar como droga y también como fármaco para la sumisión química se pueda adquirir tan fácilmente. El GBL es muy barato comparado con el alcohol. 1000 mililitros, es decir, 1 litro, cuesta 140 euros con envío incluido, lo que significa que el costo por mililitro es de 14 céntimos. De este modo, de 1 a 2 mililitros cuestan unos 20 o 30 céntimos. Como club, no podemos ignorar la existencia del GHB o el GBL y tenemos un buen control en la puerta. Pero si alguien pone empeño, puede conseguirlo en cualquier lugar. Lo que queremos lograr es que las personas sean conscientes de los riesgos, que sepan evaluar el impacto, los efectos secundarios y los riesgos. A menudo ni siquiera se habla del tema en el círculo de amigos o conocidos, porque está mal visto o algo así. Por eso nosotros ofrecemos tarjetas informativas sobre sustancias más o menos conocidas. Por supuesto, también decimos que lo menos dañino es naturalmente no consumir ninguna. La sumisión química es un tema constante. Desde que pongo stands, voy a escuelas, doy talleres y hago asesorías, siempre está presente. Desafortunadamente solo podemos llegar a personas potencialmente afectadas e intentar que la mayoría tome conciencia sobre el tema. Siempre es difícil protegerse. Me encantan los tapones para sellar botellas.
Tengo 5 o 6 en casa. Los llevo conmigo a todas partes y se los presto a mis amigas para que no puedan ponerles nada en la botella. Hemos pedido algunos nuevos. Esos se pueden usar varias veces, ya los probé. El problema de esos es que son difíciles de lavar. Sí, no son muy higiénicos. Te lo juro, a la gente le encantan. Te los enviaré. Recorro el club observando a la gente con quienes me cruzo, cómo caminan. Tenemos eventos a los que traemos equipos de concienciación. Entre ellos, debe haber personal de primeros auxilios que va identificado. Se dedican a recorrer el club durante toda la noche y hablar con la gente. Pueden acercarse a alguien y decirle: oye, quizás te vendría bien un poco de aire fresco. Lo importante es que la gente se sienta segura. Como organizadores de eventos, tenemos una gran responsabilidad en este sentido. Si algún asistente a nuestras fiestas empieza a encontrarse muy mal, eso nos afecta profundamente, a mí y a todo el equipo. Creo que a todos nos une una gran empatía y si ocurre algo así, nos lo llevamos a casa. Por eso no se trata solo de proteger a la gente, sino también a uno mismo. Quiero irme a casa sabiendo que organicé un evento en el que hice todo lo posible para que todos se sintieran seguros y pudieran pasar un buen rato. En 2019 publicamos un estudio que nos encargó el Senado de Berlín. Encuestamos a una amplia muestra representativa de la escena nocturna berlinesa y vimos que ya entonces un 10%, es decir, 1 de cada 10 asistentes a fiestas, había consumido GHB o GBL en los últimos 30 días. En su mayoría de forma voluntaria. Y este número sigue creciendo. Me alegra volver a verlo. ¿Cómo está? Bastante bien. Lo que observamos es que muchas personas conocen esta sustancia en el contexto de fiestas y luego los intervalos de consumo se van reduciendo. La sustancia termina por entrar en su vida cotidiana y entonces se vuelve peligrosa. El GBL hace algo increíblemente particular. Borra los límites, te excita, te quita las inhibiciones, te abre la mente. Poco a poco se vuelve delicioso y al mismo tiempo grotesco. Es como si comieras una galleta que sabe de maravilla y luego de comer 10 piensas: uy, fueron muchas galletas. Y si tienes problemas con el GBL, te puede llevar fácilmente a una desmoralización insoportable. Puedes verte en poco tiempo necesitando consumirlo a diario. Y la forma más extrema de consumo sería tener que tomarlo las 24 horas del día, porque eres físicamente dependiente de la sustancia. Y sin ella, por ejemplo, no puedes dormir. He llegado a consumir tanta que la necesitaba para dormir. Hay que tener en cuenta que puede tener que consumirse cada 2 horas. Si no, los síntomas de abstinencia aparecen de inmediato. Las personas programan su alarma para tomar otra dosis durante la noche, porque de lo contrario aparecen síntomas de abstinencia. La adicción se mueve dentro de un espectro. Hay una parte divertida. Oh, esto es fantástico, es genial. Luego la diversión se mezcla con los problemas. Tal vez una noche tomas demasiado y tienes una experiencia terrible. La cuestión es que todo el que toma GBL en algún momento tiene una mala experiencia. Es la naturaleza de consumir una sustancia volátil. Simplemente sucede. Se desarrollan síntomas de abstinencia físicos muy fuertes, como temblores y sudoración. También puede haber delirios, es decir, desorientación, alucinaciones y convulsiones. Y esto puede ser potencialmente mortal.
Estoy en proceso de recuperación. Es un proceso. Estoy bien. Tengo buena salud. Hago cosas aburridas como correr, hacer deporte y todo eso. Pero someter a alguien a sumisión química es algo psicópata, psicótico, malvado, algo que se hace en situaciones muy específicas, en contextos de violación. Son dos temas diferentes. El accidente me afectó muchísimo y me dejó lesiones. Se me nota un poco. Como consecuencia, me amputaron 3 extremidades. Me faltan los pies y el brazo izquierdo, y todavía tengo quemaduras en el cuerpo. Pero después de 6 meses, ya me había recuperado físicamente. Por más absurdo que suene, probablemente ya no podré subirme a un tren de cercanía. La recuperación psicológica tardó un poco más. Diría que fueron unos 4 años, pero creo que aún trabajo en ello un poco cada día, intentando encontrar la mejor manera de sobrellevarlo. Creo que el deporte ha impulsado en mí muchos procesos de sanación. Me permitió reflexionar sobre bloqueos mentales que tenía y explorar mis límites, sentir dolor y darme cuenta de qué me estaba pasando. También me demostró que la vida merece ser vivida. La vida es demasiado corta para llorar y estar triste. Ahora, después de tantos años, puedo decir que estoy mejor. La terapia siempre progresa. Es un camino difícil de sobrellevar. Ha cambiado mi vida al 100%. Desde hace casi un año, vivo de nuevo cerca de donde vivía entonces. Y de vez en cuando veo a uno de esos hombres. De inmediato siento que me hierve la sangre. Noto una rabia incontenible. Siento cómo me afecta, cómo me duele todo. Y cómo mi sistema nervioso adopta de inmediato ese modo de lucha por la supervivencia, al instante. Desde mi perspectiva, es un despropósito hacer que las víctimas o las posibles víctimas se protejan por sí mismas, porque de ese modo se les transfiere a ellas la responsabilidad de los delitos. Queremos lograr que se obligue a la industria a añadir denatonio al GBL si se va a comercializar libremente. El denatonio es la sustancia más amarga que conocemos. Este proceso se conoce como desnaturalización. Hoy ya se añade denatonio, por ejemplo, al shampoo para niños, para que no lo ingieran accidentalmente. Sin embargo, en gran parte de los productos disponibles en el mercado, como limpiadores de llantas, limpiadores industriales o quitaesmaltes, todavía no se obliga a añadir denatonio y queremos que sea obligatorio. En principio, por su sabor extremadamente amargo, debería percibirse en cualquier tipo de bebida. Nos gustaría hacer una prueba. Esto es benzoato de denatonio, la sustancia más amarga para los humanos que existe. Nos gustaría saber si lo notaríamos en tus cócteles. Aquí tienen, caballeros. Claro, sabe como el uso, sabe mucho a anís. Pero hace sospechar. No, yo no diría que lleva algo raro. Sabe muy bien. No, creo que sí lo lleva. No sé exactamente qué es, pero algo no está bien. Yo devolvería la bebida. En cualquier caso, notamos que no tiene el sabor que debería como para seguir bebiendo. Correcto. Ese es el primer paso.
La Asociación de la Industria Química ve nuestra propuesta con mucho escepticismo, porque dice que la desnaturalización reducirá la pureza de las sustancias y perderían su eficacia. Puedo aceptar ese argumento para el ámbito de los medicamentos, pero no en el caso de los limpiadores de llantas e industriales. Esos productos no pierden eficacia por contener denatonio. No les hace tener menor poder de limpieza. Se trata de una sustancia muy importante para nuestra sociedad y queremos evitar que se use para cometer delitos. No significa que con este procedimiento podamos prevenir todos los delitos futuros, pero ya supondría un gran obstáculo para los agresores a la hora de cometer estos delitos. En diciembre de 2020, fundamos la asociación KO Kainopfa. Luchamos por conseguir una reforma del derecho penal en cuanto a los delitos sexuales, porque actualmente se basa en el principio de no es no. En esencia significa que si mantienes relaciones sexuales con alguien que está ahí como un pez muerto, puedes interpretarlo como un sí, como consentimiento. Me parece fatal, porque yo he sido ese pez muerto. Se trata de un cambio de perspectiva en los interrogatorios en la corte, porque ahora el agresor puede guardar silencio o mentir, mientras que la víctima es esencialmente un testigo y como tal está obligada a declarar y decir la verdad, sometida durante horas a evaluaciones de credibilidad, que son una tortura. Si se descubre que la víctima estuvo activa en Tinder o en alguna otra aplicación de citas o fue alguna vez a la casa de un hombre, eso se utiliza inmediatamente en su contra, como si tuviera algo que ver con la violencia sexual que ocurrió y se está juzgando. Es un enfoque totalmente hostil hacia la víctima. Cuando voy a escuelas, no es porque este tema se contemple en el currículo obligatorio, sino porque algún docente vio alguna de mis charlas y me invitó a dar una en su centro. Así, solo es una feliz coincidencia que esos alumnos y alumnas reciban información sobre este tema, pero sería importante que algún día formara parte del currículo como materia obligatoria que todos tuvieran que cursar. No puede ser que las mujeres sigan despertando sin saber qué les sucedió. A menudo me pregunto qué les pasa a los hombres. Las respuestas no son fáciles. En parte tiene que ver con trastornos de la personalidad, con patologías clásicas en los agresores, en parte con la socialización, con la educación, en parte con los modelos a seguir que como sociedad nos imponemos. No basta con aumentar las penas o cambiar una ley. Como sociedad tenemos que trabajar en ello. No solo la clase política, sino todos nosotros. Poco antes de dictar sentencia, el fiscal me dio la oportunidad como víctima de decir unas palabras. Tenía muchísimo miedo, pero quería hacerlo a toda costa. Y dije que tal vez los condenarían, pero que en algún momento recuperarían la libertad y su vida continuaría. En cambio, mi vida está destruida para siempre. Mi exnovio se volvió brevemente hacia mí en ese momento. Se disculpó conmigo. Dijo que lo sentía y que ojalá pudiera arreglarlo de alguna manera. Pero su amigo no dijo nada. Solo sonrió. Como mi exnovio ya tenía 18 años, recibí una pena de 3 años y 4 meses de prisión. Y su mejor amigo ya tenía 21.
así que lo condenaron a 4 años de cárcel. Al principio, a veces deseaba no haber denunciado todo esto, pero ahora sé que definitivamente fue la decisión correcta. Aunque las demás no hicieron nada, yo fui quien dio el primer paso y detuvo todo esto. Yo soy la que tuvo el valor de contar lo que pasó. Y hay muchas otras personas afectadas. Lo haría de nuevo sin dudarlo. Y sinceramente, me siento orgullosa de ello.